Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón del Jugón. Mi nombre es Jader y hoy vamos a hablar de Steel Division 2. Vamos a hablar... Realmente todo esto es algo que he querido hacer yo para desahogarme a un espacio muy personal, muy casero, muy de opiniones personales, donde tanto este juego, que son proposiciones, son vistos de esto, pues te desahogas. Te desahogas en lo que es el gran mar de industria de videojuegos. Para los que no conozcáis, Steel Division 2 es un juego táctico de la Segunda Guerra Mundial. Ya anteriormente sacó su primera edición, que es Steel Division Normandy 44, que es la campaña de Normandía de Francia, por parte de la invasión aliada. También han sacado Wargame, que es básicamente el padre, si no es el padre, es el primer hijo de lo que sería esta entrega, estas dos entregas. Pues el Wargame era básicamente situado en una guerra mucho más moderna, durante un combate mucho más rápido. Y también es famoso esta franquicia por haber sacado el juego Rush, un juego supuestamente estratégico donde utilizas tácticas inteligentes, pero que al final no dejó de ser más que un Age of Empires de la Segunda Guerra Mundial, donde la construcción era muy limitada, el combate estaba bien, tenías a veces unos enfoques gráficos bastante decentes. Entonces, yo creo que han ido perfeccionando a lo largo del tiempo hasta sacar pues esta última edición de Steel Division 2. Ya veremos si sacan un Steel Division 3, Steel Division 4. Yo soy partidario de que hay juegos en los cuales si tienes posibilidad de mejorar el apartado gráfico, de mejorar todo el sistema y de sacar más contenido y más contenido, hay veces que no es necesario sacar nada más. En este caso, vamos así rápidamente, Steel Division 2, eh, como ya hemos comentado, es un wargame, supuestamente una simulación táctica del frente ruso, en el cual los mapas están muy bien detallados, el apartado gráfico en cuanto a la ambientación es espectacular. Supuestamente se escala 1-1, o sea, las dimensiones de combate es impresionante, realmente ves las distancias a las cuales un arma llega a su máxima capacidad, a su rango, a su distancia máxima, no rango efectivo, hay que diferenciar esas dos, donde muchas veces los disparos entre las unidades ni se ven. Tú, claro, tú estás en tu mapa como un señor, dirigiendo tus tropas, pero tienes que calcular muy bien de dónde envías, dónde posicionas, viendo las zonas de visión, en este caso cuando marcas la tecla C. Pero aún así tiene sus grandes defectos. Es que muchas veces este sistema táctico deja mucho que desear y deja paso al arcade. Porque si fuera táctico, eh, realmente no tendría alguna de las mecánicas con las cuales no comulgo dentro del juego. Pero bueno, eso lo iremos viendo un poquito más hacia adelante. Lo que hoy lo que he venido a hablar básicamente es de algo maravilloso que han sacado, que ha sido el Army General, que es un sistema Total War, o sea, un Total War puro y duro, en el cual creo que lo han hecho tan simple, pero a la vez tan efectivo, tan maravilloso, que te puede dar ilusiones, ganas de promover esta idea, ganas de mover a la gente para que no se centren en teatros específicos. Ellos tienen ahora mismo la llave que puede destronar a Total War en el sistema de campaña simplificada. Siempre vamos a hablar de Steel Division 2 como una campaña simplificada, pero que puede demostrar a la comunidad de Total War, incluso la franquicia Creative Assembly, que es posible hoy en día hacer este tipo de juegos. Pues bien, Army General fue un gran avance en el cual tú diriges, digamos, todo un frente de ejército ramificado en regimientos. Por ejemplo, yo tengo que ser honesto, yo juego siempre con el bando alemán. Eh, Creo que es uno de mis ejércitos favoritos del siglo XX. A lo largo de los siglos tengo mis ejércitos, mis preferencias, mis doctrinas. Pero durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, fuera del apartado ideológico, fuera
completamente todo eso, solo quedándome con la rama militar, me quedo con el ejército alemán, con sus pros y sus contras. Conforme yo he ido avanzando en mis años, conforme he ido leyendo, investigando, hay maravillosos canales en YouTube que te lo explican, maravillosos libros que te lo explican, ves que el ejército alemán no era invencible. A nivel táctico era muy bueno, pero a nivel estratégico dejaba muchas cosas que desear. Las malas decisiones de producción, las malas planificaciones de campaña, que les pilló, por ejemplo, cuando el invierno ruso. Esa mitificación de las unidades Panzer, tanques por todos los lados, semiorugas por todos los lados, la motorización, cuando el ejército alemán no estaba motorizado, solo bloques muy escasos de unidades, de regimientos, de divisiones, que realmente estaban preparadas para este tipo de cosas, pero que realmente cuando llegaban al frente, desde su transcurso, desde su acuartelamiento, desde su zona de residencia, de guarnición, hasta la línea de frente podían perder varios tanques, varios vehículos, solo en el trayecto. Y que luego cuando llegaban a la línea del frente, a lo mejor de 20 panzers, combatían 10, o combatían 15. Durante el transcurso de la batalla, de esos 15, a lo mejor, por averías, destrucción, participaban 3. O sea, realmente la propaganda alemana ha hecho que cualquier jugador cuando llega a este tipo de juegos se imagine que las campañas, las batallas, están repletas de tanques, de semiorugas, de unidades blindadas, motorizadas y mecanizadas por todos los lados. Cuando la Segunda Guerra Mundial, pese a esa gran industrialización, esa gran masificación de unidades blindadas, realmente la infantería tenía su papel. El papel más fundamental de todos, incluso hoy en día, pese a las grandes tecnologías que hay de armas de destrucción a distancia, la infantería es la clave de cualquier ejército. Steel Division 2, por desgracia, no me muestra que las unidades de infantería sean las más importantes dentro del campo de batalla. Pienso que dentro de los mismos de los mecanismos de los problemas que hay dentro del juego es que la infantería ha pasado a un segundo plano en un sistema muy arcade, muy simplificado. Mientras que las unidades blindadas tienen un sistema bastante complejo donde tienes que ser muy calculador, donde tienes que hacer las mejores combinaciones para ganar a tu rival, sea la máquina o sea una persona. Pero bueno, a eso lo iremos viendo, que dentro de todos estos apartados muy concretitos, porque tampoco vengo aquí a expresarme, pero quiero ir por partes. Entonces, sigamos hablando de Army General, que, que es un sistema maravilloso. Me ha encantado. Fue el que finalmente a mí me hizo comprarme el juego, porque yo había jugado la entrega anterior y está muy bien luchar, pero está muy bien. Creo que tiene más vidilla los juegos que te dan la posibilidad, al estilo Total War, por eso Total War ha prevalecido. Esa capacidad de diseñar tus estrategias, llevarlas a cabo, ver cómo se truncan, cómo sales victorioso. Army General, de una manera simplificada, a veces con cosas muy extrañas, porque supuestamente estás viendo algo intuitivo, pero no acaba de ser. Porque muchas veces cuando tú haces la resolución automática, con tus mejores divisiones, te pegan una paliza y dices, ¿por qué? Pero aún así, lo que es el apartado en sí, que no necesita mucho más que un mapa estratégico sin detalle alguno. No hay relieves, como aquel que dice. Tú estás viendo cómo vería un general como un mariscal de campo. La visión de sus tropas, de su frente en este caso reducido, regimientos a avanzar, regimientos a trincherarse, regimientos retrocediendo, combatiendo, sabiendo más o menos de un sistema bastante bueno de qué unidades enemigas están en la línea del frente y qué unidades van a venir a ti. El apartado de la aviación, por ejemplo, es un apartado que creo que está bien, sin necesidad de batallas aéreas, más que cuando estás en el campo de batalla en tiempo real. Bombardeo, superioridad aérea y reconocimiento. No necesitan más. Lógicamente, para lo que yo propongo, estás metiendo una nueva mecánica que es las acciones aerotransportadas, que no es más que coger y la unidad de paracaidistas la metes en el avión
El avión tiene un rango máximo de distancia, tú avanzas con el avión, sufres si hay fuego antiaéreo, una serie de bajas, que considero que son los desarrolladores deberían de mirarlo, y desembarca. Pierde 2 puntos, imagínate que de los 3 movimientos que tiene, o de los 4, según qué unidades, pierde 2 puntos y le queda un punto para contraatacar o para recibir el ataque. Entonces, no existe descompensación. Le daría una vidilla en caso de una gran campaña. Luego, el tema del bombardeo, sí que es verdad que ¿para qué sirve? Me refiero, todos sabemos que muchas veces, sobre todo en el teatro europeo, en Normandía, en la campaña de Normandía, Alemania no pudo desplegar sus mejores divisiones al completo, sin bajas, debido a la superioridad aérea enemiga. Les impedía un avance mucho más lento, que les hacía más luego numerosas y cuantiosas bajas. Pero aquí, salvo quitarle el movimiento, yo no he visto tampoco que cualquier movimiento de bombardeo por parte de las aviaciones, de la artillería, causase bajas. Si alguien en los comentarios me quiere decir, no, estás equivocado, cuando bombardeas, aparte de quitarle los slots de movimiento, a lo mejor pierde 1 o 2 pelotones. Eso es verdad que ahí yo creo que se debería de notar mucho la diferencia de los bombardeos. Porque entonces, cuando tú estás en tu fase de movimiento y bombardeas una unidad enemiga, anulando completamente sus slots, te estás contraproduciendo tus capacidades estratégicas. Porque tú luego no le puedes atacar con la infantería. Bueno, con tus regimientos, los que dispongas en ese momento. Pero si en cambio cuando llega el siguiente turno, si no recuerdo mal, recupera esos 3 slots de combate, bueno, de iniciativa, y te puede atacar. Entonces, ¿para qué sirve? Son de esas cosas raras que hay dentro de la campaña. Pero la campaña es que se puede llevar a un punto más. La campaña no ha necesitado ningún tipo de mecanismo, de mecanismos de diseño, de un apartado de diseños a lo Total War, donde existe un gran árbol de tecnologías, donde existen generales. No, tú eres el general, tus regimientos tienen líderes, unidades de líderes de pelotón y demás, pero son regimientos que no necesitan ningún tipo de general que les dé ningún tipo de bonificación. Con lo cual, tú a la hora de la creación de unidades, sobre todo cuando te gastas los puntos en refuerzos, solo necesitas que lleguen las unidades al frente. Y continuar con tu avance o tu ofensiva o tu defensiva, tu táctica defensiva. Me parece excepcional. Luego también es un punto a favor ese ápice de realismo de cuando estás con tus unidades diseñando, es saber que no sabes en ningún momento cuántas unidades dispones, salvo cuando tienes aviones de reconocimiento. Tú cuando avanzas en los turnos, tú vas viendo lo que te viene encima. Entonces tú ahí vas viendo la planificación que tú vas haciendo sobre la marcha. Es un punto bastante bueno y que podrían tener en cuenta. Yo ahí no lo tocaría ese apartado. Pero bueno, ahora sí, entrando en el tema de las polémicas de la campaña, ahí sí que yo lo tocaría. Porque vamos a ver, la IA siempre ha sido tramposera. Ha hecho muchas trampas. La IA sabe dónde estás. La IA, la capacidad de movimiento que tiene la máquina para ir desarrollando, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico, es superior a la de una persona humana. Tienes agilidad numérica. La persona tiene que saber los controles que tienes que hacer, mueves, piensas, ves. Y en grandes operaciones, a tiempo real, te pierdes en la inmensidad del campo de batalla sin saber muy bien la situación y sin saber realmente contra qué unidades estás luchando. Porque cuando tú atacas, tú a lo mejor estás atacando a una unidad que se supone que está aislada, pero de repente viene 2 de aviación o 2 unidades mejores que tú y te vencen. Cuando ellos te atacan, te marca lo que tú puedes escoger, pero no lo que te viene encima. Tú solo planificas contra una unidad y la IA lo utiliza en tu contra muchas veces. Tú piensas que te está atacando una unidad y tú a lo mejor coges un regimiento mecanizado, lo más precario que te queda si es que no has sufrido bajas durante la campaña,
y le das apoyo aéreo. Entonces, encima dos slots de aéreo. Pues la IA encima te va a poner otros, imita tus movimientos, pero es que encima sus movimientos son mejores que los tuyos. Steel Division 2 ahí es maravilloso, pero hay cosas muy raras. Unas mecánicas muy raras dentro del mismo campo de batalla, donde a nivel táctico, ya no el apartado gráfico, sino a nivel táctico, hay veces que da igual donde coloques a tus tropas, te las van a reventar. Yo he conseguido todos los logros de campañas. Ahora estoy, de nuevo, pues, como os he dicho, me engancho más al juego solitario que al juego multijugador. Y después de haber probado en todos los niveles y haberme pasado en las campañas en todos los niveles, más luego las batallas históricas, ves que tú empleas a lo mejor la misma táctica que emplea la IA y vas a perder. Tengo conocimientos militares, o al menos lo considero yo así, y empleo tácticas militares. Intento ver un poquito más allá de lo que podría hacer de una manera intuitiva, porque jamás te vas a poner en una situación real de combate. Una situación real de combate, vamos a ver, tú no envías a tus tropas, por ejemplo, de una manera tan rápida. Todo es mucho más pausado. Pones tus objetivos, tus zonas de ataque, pero es todo mucho más pausado. Aquí no, aquí muchas veces el tiempo de supervivencia de una unidad puede ser 1 minuto. Tú utilizas doctrinas defensivas dentro del real time, apoyadas, y te destruyen. Estás en una edificación y no tienes apenas bonificación. Sales tú perdiendo a un asalto. No, la bisonadora soviética. Muy bien. Pero es que hay que recordar que el ejército alemán mantuvo en muchas ocasiones el frente debido a que sus tropas, por así decirlo, aniquilaban más rusos de que los rusos aniquilaban alemanes. Incluso si lo hiciéramos a la inversiva, si jugásemos con el ejército rojo, yo emplease las mismas tácticas que yo empleo con el ejército alemán, incluso saldría perdiendo. ¿Y por qué? Ese sistema extraño de realismo. Realismo arcade, le vamos a llamar. Es muy importante que tú, aparte de la visión del campo de batalla, tengas esa visión de microgestión de si yo solo empleo un tanque, que ese tanque no vaya solo, vaya con una unidad de infantería por lo menos para que si encuentro una unidad de infantería tenga por lo menos ese tanque la posibilidad de sobrevivir. Si avanzo con la infantería, si avanzo con 2 pelotones de infantería por un claro, que esté una ametralladora detrás, pues lógicamente todo esto estamos diciendo que la ametralladora está escogida y está colocada en un sitio específico para que cubra el sector y no hace sus funciones. Dispara, sí. ¿Qué efectividad tiene? El rango, la distancia, la cobertura enemiga. Mis unidades mueren. No hay supervivencia, te destruyen. Más luego, la artillería. La artillería te dispara, supuestamente detecta que tú estás en cierto sector y la artillería de la IA siempre te alcanza. Mientras tú intentes hacer una contramedida o un fuego ofensivo sobre los sectores que tú no ves, no se puede. Hay cosas muy raras dentro de lo que es el real time del juego. Cosas que yo pienso que hay que mejorar porque los combates de infantería están ultra mega simplificados. Las unidades avanzan, disparan y retroceden. Ahora las nuevas mecánicas que han puesto de cazar o de atacar directamente o cubrirse. Pero es que las tácticas de infantería son mucho más completas que lo que hace un blindado. Un blindado tiene sus capacidades, lógicamente. También intentas que esa cobertura, pero es que la infantería no. Y no hay que olvidar que la Segunda Guerra Mundial, pese a esa masificación, la infantería dominaba el campo de batalla. Y la mejor infantería realmente es la que podía parar un avance. Y no lo hace. Ni siquiera contra. Hace poco estaba jugando
dentro de la campaña pues había un grupo de partisanos y ataque pues con infantería. Supuestamente infantería contra infantería. Si un regimiento habitual de Steel Division 2 cuenta con un support, o sea, la primera ramificación de líder de regimiento, más luego las tres compañías, o no, los tres batallones en este caso, y luego otra ramificación de soporte, apenas con efectivos sobrantes. Apenas quedaban efectivos al final de la partida para contrarrestar los movimientos. Unos avances super calculados. El enemigo que aparecía de la nada. ¿Qué tipo de ocultación utiliza la IA? ¿Qué tipo de ataque, qué bonificación tiene la IA para superar mis barreras tácticas cuando yo he escogido al dedillo las posiciones de mis tropas? El momento en el que tienen que avanzar. Más luego lo que me parece una cagada es, por ejemplo, cuando tú estás con los regimientos de infantería, las armas de apoyo, estás viendo que dentro de los mismos batallones, que sería el líder, los tipos de infantería, ametralladoras, antitanque y morteros ligeros. Los morteros ligeros no los he llegado a utilizar en casi ninguna partida. Cuando deberían de ser un pilar fundamental dentro del real time para apoyar a tus unidades tanto o más que un mortero medio o mortero pesado que dispara de distancia, sin necesidad de ver a nada. Un mortero ligero yo entiendo que su calibre es menor, que necesita de observación, pero tienes a tus unidades cerca y no dispara. Ni puede hacer un fuego así automático, nada, nada, nada. Son como inútiles en el campo de batalla. Un gasto de puntos. Esos son algunos de los problemas. Lógicamente luego cuando te basas en la campaña, en las resoluciones automáticas, el sistema es rarísimo, pero rarísimo. Tú empleas a tus mejores regimientos y acabas perdiendo por paliza. Sobre todo porque cuando estás viendo en la primera fase, en la primera parte de la batalla de la resolución automática que estás perdiendo, en comparativas con unidades, sabes si vas a ganar o no. Porque tú no sabes contra lo que te enfrentas. Pero es que tampoco sabes qué valores emplea la máquina para hacer en esa resolución automática marcar la victoria de un lado o del otro. Entonces, hay aspectos que tiene que mejorar Steel Division 2. O sea, no puedes tampoco llamarlo realismo cuando en ciertas microgestiones, como que es la de la infantería, solo se dedican a avanzar y disparar. Y que para su supervivencia, entre comillas, tengas que meterlo en edificios o ocultarlo en bosques densos. Porque vamos a ver, los combates urbanos no es que sean lo más habitual en este juego. Pero es que tú metes a una unidad en una casa y vas a perder. Si en el cambio la IA mete una unidad en una casa y a lo mejor tienes que emplear casi 4 pelotones para desalojarla, para conseguir derrotarla. Entonces no sé yo hasta qué punto puede llegar a ser realista, pero yo entiendo en que es un juego, no deja de ser un juego en el cual las mecánicas son algunas mecánicas tenían que ser simples en comparación con otras. Como por ejemplo que tú dentro de un pelotón de infantería puedas anular las capacidades de disparo de uno y de otros. Le da un rasgo de profundidad muy grande, eso se agradece, igual que un tanque. Pero es que en el momento tecnológico que estamos, por ejemplo, aunque exista esa microgestión que está muy bien para el jugador, yo creo que también la IA tendría que ser capaz, sea de tu bando o del otro, de detectar qué es lo que tiene que utilizar en cada momento. Si disparas a un edificio, no vas a disparar con una PC, que es un perforante. Vas a disparar con un HE. Pero si en cambio tu tanque dispara con una PC, ¿de qué sirve? Vas a perder tu munición, que luego vas a emplear el HE contra tanques. Porque voy a utilizar HE contra tanques si el HE no hace nada. No está diseñado para la destrucción de tanques. Luego, supuestamente, la superioridad alemana en cuanto a blindados frente a los T-34
entre otros. Si me pones un KV sé que voy a perder. O si me pones un ISU, lo voy a perder. Es lo más común, porque entiendo de blindaje en ese sentido. Y sé que esos dos, por ejemplo, esos dos, como podía haber dicho otros, son auténticas máquinas de destrucción dentro del campo de batalla. Pero tú planteas, tú llevas, por ejemplo, sobre todo cuando tienes la posibilidad, ya no de cuando estás haciendo tus propios mazos que juegan multijugador, sino dentro de la campaña cuando tú tienes un regimiento con una capacidad combativa bastante buena, que tienes Tiger, que tienes Panther, que tienes Stug, Panther 4, ojito que lo pierdes. Donde esas grandes máquinas de destrucción alemanas no sirven de nada. Un Stug, un Hetzer. Si me pones un Marder, pues lógicamente si me plantas un Marder contra lo más básico de los rusos, el Marder tiene todas las de perder. Pero si me pones un T-34 o un T-38, un T-76, pues si yo tengo un Tiger o un Panther, lo más lógico es que gane. Contra un KV es más difícil, contra un ISU es más difícil, pero lo más lógico es que esa superioridad dentro del apartado táctico se tiene que notar, pero sales perdiendo. Entonces, ¿realmente el juego está balanceado? ¿Qué sistema táctico se rige para que este tipo de desavenencias de unidades se note tanto? No sé, es raro, es raro. Por eso muchas veces creo que es más arcade que táctico. Porque no es lógico de que dentro de todo la rama de problemas tú estés planificando estratégicamente una defensa y la defensa sea inútil en el momento cero. Pero bueno, es la vidilla del juego, es decir, cuando estás sobre todo, cuando tienes la capacidad de atrincheramientos, que realmente tendrían que quitar ese límite de trincheras. Te pone un límite de trincheras. No excavar en el suelo. Yo he vivido en mis propias carnes lo que es cavar una trinchera y yo sé que cuesta, pero no es limitado. Sobre todo cuando estamos hablando a niveles de regimientos y no de divisiones. Otra cosa ya es, por ejemplo, las alambradas, búnkeres y eso, que es un proceso más laborioso. Y aún así, cuando tú haces toda tu planificación, compruebas el terreno, gracias a ese sistema Total War de despliegue inicial, no duras nada. Cuando una unidad de infantería, una trinchera, lo más lógico es que por lo menos tenga una oportunidad. Cuando tú empleas una unidad cuando tú estás en una zona de trincheras muy bien estudiada, y lo colocas todo y encima colocas barreras antitanque. Cuando digo barreras antitanque es, por ejemplo, emplear PAC 40, porque los PAC 36 o PAC 38 ya para este momento de la guerra se quedan muy obsoletos. Pero si empleas PAC 40 o FLAC de una manera estratégica que has comprobado el terreno, la elevación, la distancia, la visibilidad y pierdes. Son cosas que considero que Steel Division 2 tendría que mejorar. Pero bueno, en fin. Realmente lo que yo estoy haciendo la llamada no es para esa corrección de errores, sino para hacer una guerra abierta, una llamada, un grito al cielo por parte de todas las comunidades, tanto de Total War como de Steel Division 2, de que se tiene que hacer un Total War, por llamarlo así, pero en la franquicia de Steel Division. Tienen ahora mismo la llave, la declaración de guerra y el futuro éxito, tanto para la franquicia como para la comunidad. Lógicamente, si Steel Division me saca un Total War con su campaña simplificada, con los siguientes apartados que os voy a comentar así, en plan ideas grandes, yo lo pago. Si me sacan 60 euros pero me ofrecen ese tipo de cosas, más luego lo que tengo así en mente, yo los pago. Pero 24 euros, 30 euros por un frente muy específico, donde dentro de los problemas de la campaña es que no sabes cómo funcionan los turnos. Está súper limitado. No, a un jugador no le gusta estar limitado.
Hay ciertos jugadores agresivos, defensivos, planificadores y casuales. Yo soy de la rama de los que le gusta planificar y ver. Lógicamente tienes que poner un intervalo de tiempo para saber si has cumplido tu objetivo o no. Pero, hablando mal, tienes el culo cerrado esperando a ver cuándo es el momento que vas a ganar. Con unos objetivos dentro del real time que no los impones tú y estás luchando por él, a muerte con tus unidades. Y a lo mejor pierdes a más del 50% de tus efectivos simplemente por tomar una colina o un punto que realmente a ti que más te da. Creo que con la implementación del Destruction Mode que acaban de meter, puede ser una mecánica muy interesante que puede salvar la campaña dentro del real time. Porque ¿para qué voy a luchar yo por puntos que no me interesan? Y encima me vas a determinar a mí si he perdido o ganado la batalla. Cuando tú realmente me puedes poner un Destruction Mode de ciertos puntos según la magnitud de la batalla y seamos conscientes. Las aniquilaciones como antaño no habían. No existía una batalla que decías hasta el último hombre. Eso se terminó. Incluso en la antigüedad, lo más común es que cuando la moral flaqueaba, cosa que cogea Total War, no es que se iban unidades por ahí sueltas, sino que si la moral flaqueaba se iba todo el mundo. Habían aniquilaciones, por supuesto. Pero nos hemos acostumbrado a un sistema de batallas un tanto extraño. Entonces, con el Destruction Mode, si la batalla es de 3 contra 3, 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 3 contra 1, 2 contra 1, que se haga un balance de puntos de destrucción y que se llegue a un balance de bajas, que no se lo puede permitir el regimiento, pierdes. Claro, no va a valer lo mismo uno que otro. Pero no me plantes en el real time unos objetivos que a mí no me interesan, tenga que estar centrado en la batalla por esos objetivos que a mí no me interesan y pierda a mis unidades en asaltos estúpidos que no me interesan. Pero bueno, hay que buscar mecánicas. Todo esto son mecánicas. Porque yo cuando yo por primera vez vi el Steel Division Normandy 44, yo decía, ay, qué guay, pues imagínate, haces esta táctica, haces que el enemigo te embolse y tal, pero es que como te embolse y pierdas más del 50% de terreno, tienes 2-3 minutos para terminar la partida, porque la has perdido. Derrota total y encima a tomar por culo a la unidad. Hay cosas que tienes que cambiar. Pero bueno, el juego en sí está muy bien. Es muy entretenido. Esto es como todo un juego, te da por temporadas. Incluso aunque sacasen este tipo de cosas, la vida útil de la campaña esa viciada no sería muy prolongada fuera de su fase inicial. Pero te viciarías y seguirías jugando poco a poco. Porque el planteamiento que yo vengo aquí a exponer dentro de lo que yo opino de Steel Division 2 es esa gran campaña de Total War trasladado a la Segunda Guerra Mundial bajo el nombre de Steel Division 2, 3, 4, el que sea. Donde se ha visto que no se necesitan grandes bloques de ejército, lo que necesitas es ese desglose de regimientos. Ese desglose de movimientos, esos movimientos tan tácticos, batalla día por día, movimiento día tras día. ¿Cómo ves desde el 1 de septiembre del 39 hasta mayo del 45, bueno, hasta abril del 45, cómo ganas o pierdes? Invasión de Polonia, batalla de Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, el norte de África, invasión de Creta, operación Barbarroja, con sus posteriores. Sería muy interesante verlo. Sería muy interesante ver cómo tú empleas ese sistema de puntos de refuerzo como moneda de cambio para desplegar unidades. Yo no estoy pidiendo que haya un rigor histórico de unidades impresionante, que tarde 5 años en desarrollarme todas las unidades. De hecho, la mitad de las unidades históricas ya están. Yo lo que te estoy diciendo es que me hagas unas plantillas modificables, excepto no, volvemos a las mismas. Las unidades históricas, como
la primera Waffen-SS, la, bueno, está la Liebstandarte, la Reich, la Totenkopf, la Hitlerjugend, tengan esas plantillas por defecto, al igual que los tienen los de la Wehrmacht, por regimientos. No estoy hablando por divisiones, por regimientos, como estamos viendo en el sistema Army General. Por defecto, que si tú no quieres, si tú no tienes tiempo para diseñar una división desde cero, bueno, un regimiento desde cero, saques ese por defecto de un número limitado, si son históricos, y por ramas, pero que lo saques con esa moneda de cambio. Si esa unidad te vale 50 puntos, ese regimiento, te lo puedas sacar. Pero que al mismo modo tú tengas esas plantillas generales de infantería, antiaéreo, artillería, blindado, mecanizado, como lo tenemos exactamente lo mismo, por defecto. Que tú puedes sacarlo si no quieres diseñar porque te gusta lo que está lo que ya está diseñado, te gastes los puntos y lo saques y lo despliegues en el lado que tú quieras o donde se pueda. En centros estratégicos, cuarteles, no sé qué, ya cada uno la imaginación del desarrollador. Pero que al mismo modo tú puedes coger esa misma plantilla que ellos tienen, igual que tú diseñas sus mazos, solo que el mazo es la diferencia que tú estás diseñando una división mixta. El mazo, estoy hablando de un mazo de regimientos, igual que en la campaña. Si tú te hace ilusión diseñar regimientos, porque es un sistema muy chulo, tú coges y tienes 4 slots, ¿no? Cuatro tiras. Lo que sería el HQ del regimiento, los 3 batallones y el último de soporte de la unidad. Y cada uno con el mismo tamaño de unidad que tendrías en la campaña. Si el primer, o sea, el mando sería 4 slots, y los 3 batallones 5 slots, y el de abajo de apoyo 3 slots. Obligatoriamente el primero, lógicamente, un líder de unidad. Y tú te pones las unidades y te diseñas la unidad como tú quieres. Lo mismo con esto, con la artillería, con este. Y a medida que tú haces un regimiento mejor o peor, te cuesta más puntos. Es la moneda de cambio del juego. Es un sistema súper interesante porque el jugador diría, puedo hacer lo que yo quiera. Si tengo tiempo para hacerlo, si quiero sacar... además, que puedas guardar la plantilla para volver a sacarla. Es un Heart of Iron. Tu Heart of Iron tienes unas plantillas preestablecidas, pero tú las puedes trucar. Las modificas. Pones menos batallones, más soporte, menos soporte. Pero como luego pasamos a un real time, pues te piensas las cosas mejor, aprendes, te gastas los puntos en más unidades mecanizadas, menos mecanizadas, más infantería, aerotransportadas. Pero el jugador dice, yo tengo el control absoluto en un inmenso mapa que no hace falta, ya hemos visto que no hace falta detalle alguno, un mapa táctico. Carreteras y de esto. Luego, lógicamente, las ciudades más importantes, Berlín, París, Varsovia. Luego hay algunos como Stalingrado, que sí que sean al estilo Total War, que luches en esas ciudades, porque no tendría sentido ninguno estar jugando con los soviéticos, estar atacando Berlín y luchar en un campo. Entonces, si tú estás atacando Berlín, lo más lógico y normal es que luches en Berlín, ya sea por distritos o un mapa hiper mega gigante de Berlín. Es lo único que pides, igual que la hora de los desembarcos. Una mecánica muy interesante sería que tú a la hora de hacer el desembarco ahí sí que estés obligado a desembarcar como en Normandía o en Sicilia. Que para poder abrirte paso, luches en un desembarco con unidades de transporte, que las unidades de transporte vengan, en vez de camiones, vayan en barquitos. Y luego, lógicamente, pues no compliques. Ya hemos visto que no hace falta mucho más. No necesitamos un árbol de tecnologías. Puedes implantar un sistema realista de desbloqueo de unidades, sobre todo de blindados, según la época. Que sí, que el Panzer III participó incluso en la invasión de Polonia, desarrollando juegos de mesa en esas investigaciones. Panzer III estaba operativo en el 1 de septiembre de 1939. Lo que pasa es que la cantidad de números que lucharon allí, creo que fueron 5. 5 Panzer III, pero ya estaban vigentes. Pues lo mismo aquí. Si haces una correlación, tú miras en el apartado histórico real de
¿Cuándo empezó a producirse el mayor número de unidades de Panzer III? Pues mientras tanto, tus unidades blindadas que participen con Panzer I, Panzer II, el T-28, el Marder, cosas así. Y luego cuando tú llegues a ese pico de día, donde el Panzer III tuvo mayor pico de producción, pues entonces que tú puedas realizar en tu plantilla ese cambio a Panzer III, o Stug, o el Stug 3. Al igual que los semirugas igual, el semiruga hasta que salió el 251, el STKF era el 250. De hecho, igual que el 251 tuvo 50.000 conversiones. Pues lo mismo. Estamos hablando de que dentro de la misma campaña, en vez de tener que desarrollar tú las tecnologías para un sistema, si quieres, mucho más realista, lo único más realista y que te copa realmente esa producción es que cuando toque, pues dispones de ciertas unidades. Hasta que no aparezca el Panzer, por ejemplo, 4, no puedes desarrollarlo, no puedes meterlo en tus plantillas. Hasta que no aparezca el Semiruga 251, no puedes meterlo en tus plantillas. Al igual que el 251-10, que es, o el Stummel. Estás realmente siguiendo una línea histórica de producción dentro de un mar de posibilidades estratégicas que empleas luego en el real time. Y tú eres un jugador que te gusta la infantería, pero estás viendo que tu infantería está perdiendo batalla tras batalla, día tras día, como están transcurriendo los turnos, no de mañana, tarde y noche, sino de día tras día, desde el 1 de septiembre hasta abril del 45. Se puede hacer. Se puede hacer una campaña increíble, sin gráficos de campaña, simplificada, como lo tenemos ahora hasta este momento con el Army General, donde el jugador se tirará la vida jugando a la campaña, pero se sentirá realmente partícipe batalla por batalla. Puedes hacer incluso una mecánica de combustible. El combustible era muy importante, sobre todo en el desarrollo de campañas alemanas. Cuando, cuando el ejército, el frente de ejército sur, que estaba situado en Rusia, se tuvo que dividir al Caucásico y al Cáucaso y luego el otro hacia Stalingrado. Pero necesitaban esas reservas de petróleo. Cuando Alemania quiso atacar las Ardenas para conseguir romper, aparte de hacer la bolsa, llegar hasta los recursos aliados porque necesitaban recursos y fracasó no porque no fueran bien las batallas, ni porque su ejército no fuera competente. Porque la movilidad de hombres para la batalla de las Ardenas era algo que los aliados pensaban que era inaudito. Pero necesitaban esos recursos para seguir prolongando la guerra. Puede meter campos petrolíferos, al igual que la moneda de cambio, para meter un poquito más de rigor. Si no lo metes ahora, meterlo después. Prueba con frentes, pero con frentes que no me pongas días específicos para terminar. Donde yo pueda crear mis regimientos, no divisiones, regimientos. Que lógicamente esos regimientos a lo largo de todo el ancho de batalla, tanto en una zona, vamos a imaginarnos que estamos en Francia, la frontera de Francia, si yo dispongo en la zona de 30 regimientos, yo sé que esos 30 regimientos forman parte de un gran ejército, de un grupo de ejércitos. Además de que le das paso a conocer a tus unidades. Un sistema Total War de mejora. Que puedas sacar en peor o mejor calidad. Más o menos puntos. Calidad, cantidad, variedad. Elige de un lado o de otro. Juega con las naciones más importantes. La aviación no necesita mucho más. Salvo las acciones aerotransportadas. Yo creo que sería importante que todos los jugadores, tanto de Total War como de Steel Division, o los que son de ambas franquicias, porque creo que se convulca, así como los grandes youtubers, deberían de coger este tipo de ideas, este vídeo, un dossier, y decirle, se puede hacer, lo tienes que hacer, tu franquicia será rica, porque los juegos no se hacen por amor al arte, se hacen por dinero. Y esto traerá una gran serie de beneficios.
a la franquicia de Steel Division 2, que se la quitará a Total War en el momento en el cual se adentre a sacar un juego de la Segunda Guerra Mundial. Cuando a día de hoy la comunidad dice que es inviable. No es inviable. Tenemos la llave. Antes yo era de los que decía, es complicado, pero no es inviable. Ojalá lo tengamos. Total War tiene las herramientas perfectas para hacer lo que quiera. Incluso hasta si Total War te limita a hacerlo por regimientos y batalla tras batalla, frente por frente, yo lo compro. Si Steel Division me saca como prueba, no hay que irse a la invasión de Francia, no hay que irse a la invasión de Polonia, o, bueno, lo que quieras, cualquiera de estas campañas más trascendentales, norte de África, que pruebe, que no ponga días. Para emplear esa customización de unidades, lo más lógico es que utilice pues, los frentes de la invasión de Polonia, la batalla de Francia, Italia, España italiana o la Operación Barbarroja, porque el Africa Corps, sí, tú puedes modificar. Tú puedes modificar perfectamente las unidades que tienen que desplegarse para luchar en el norte de África, tanto si es italiano como alemán, tanto si es británico como americano. Entonces, si Steel Division, la compañía que lleva este juego, desarrolla, por ejemplo, como método de pruebas, como campo de experimentar, el norte de África, por poneros un ejemplo que me parecería bastante interesante dentro del Steel Division, pasa que es una mecánica también un poco más... Bueno, tampoco va a variar mucho porque ni las coberturas dentro del mismo juego te sirven como lo traspolado al norte de África, donde está arena, 4 aldeas matadas y un sistema de fortificaciones. Pero lo pueden hacer tanto eso como la invasión de Greta, como otras, pues eso, para que tú te sientas partícipe absoluto de la campaña, en su desarrollo, en su planificación, en la decisión de utilizar lo que los desarrolladores te han puesto de regimientos base, o modificarlos y asumir las consecuencias de malgastar. Bueno, malgastar sí sale mal, pero gastar puntos limitados, bueno, que vas recibiendo día tras día, en formaciones reducidas que te pueden dar o no la victoria. Yo, al fin y al cabo, lo único que hago es presentar una idea, hablar libremente sobre el juego, presentar una idea, intentar que se lleve a cabo sin ningún tipo de petición para ganar dinero, porque yo, sin apenas introducción en el mundo de diseño gráfico, sin apenas introducción en los wargames históricos de miniaturas, bueno, el tabletop, ya sea con figuras como Ball Action, Flameless War, o ya juegos como eh, los de mesa, de cartoncitos, ¿vale? Para que nos entendamos, así de una manera un poco más coloquial. He ido desarrollando y han sido buenos juegos. ¿Qué te dice a ti que desarrollando un dossier completo, casi profesional, que se le plantea a la compañía, no hay mayor recompensa que la compañía diga, me gusta, cuento contigo, con tu dossier, o no cuentes conmigo, cuento con tu dossier, ha sido una idea general, un apartado general, me ha resuelto un problema, estás interesado en que la franquicia siga hacia adelante, porque este tipo de juegos es una vida muy limitada. Cuando Total War saque un juego de estas características, la gente se va a lanzar por el estilo arcade y el menos realista. Y Steel Division habrá perdido la oportunidad de oro al haber sacado Enemy General y al haber tenido esa llave para destronar a este tipo de franquicias con el mínimo coste en recursos. Necesitas, lógicamente, un estudio de la situación, el área geográfica, las carreteras, pero no necesitas mucho más. No sé, yo creo que es un apartado interesante de la que me gustaría volver a hablar,
de la que voy a seguir hablando hasta que más o menos la franquicia me escuche y me diga sí o no. Sí es posible, pero no podemos hacerlo. Sí es posible y lo vamos a hacer. No es posible porque no podemos llegar hasta tal punto en que un jugador asuma las consecuencias de una campaña tan grande. ¿Cómo que no? Le estás dando vida a tu juego. Una cantidad de horas inmensas si la campaña transcurre día tras día con una inmensidad de unidades partícipes en una gran operación tanto de libertad por parte de los aliados como de opresión y conquista por parte del eje, con las potencias más importantes. Incluso si jugases con Estados Unidos, no hace falta diseñar el mapa de Estados Unidos, sino a la hora de desplegar, como en un juego que yo hice, que todavía lo tengo así en medio desarrollo, las unidades americanas lleguen a Gran Bretaña como lo hicieron. O sea, has reducido completamente el frente. Has reducido considerablemente la cantidad de recursos empleados y económicos para diseñar esta campaña. Van a intervenir muchos ejércitos. Van a intervenir muchas IAs. Van a intervenir muchos movimientos. Porque el teatro de operaciones de Army General es un ejército contra el otro. Una serie de unidades cuantiosas, pero en comparación con esta idea general, mucho menor. Estamos hablando de que Alemania invade Polonia y Polonia tiene sus regimientos. 50, 60, 100 regimientos. Pero es que Francia también tiene 50, 60, 100 regimientos. A lo mejor si luego capas ciertas posibilidades de naciones secundarias como Hearts of Iron 4, que habían naciones que su máximo de producción era un slot de producción o de investigación. Por lo mismo aquí. Si tú vas a emplear tus recursos, los puntos, como moneda de cambio, lógicamente no va a ganar lo mismo la facción del eje, Alemania o Italia, ni siquiera Italia frente a Alemania, como lo puede hacer Bélgica, Holanda, Noruega. A lo mejor frente a que Alemania en un supuesto gane 50 puntos al día, este tipo de facciones menores ganen 2, 1 punto, 3 puntos, con unidades muy limitadas, por su desarrollo en general durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y sus prontas capitulaciones, que más o menos sea efectivo ese rigor histórico. Es lo único. Un jugador que juega con el eje va a atacar igualmente a esos puntos. Complica a las grandes potencias, pero descomplica, comprime, simplifica al máximo, haz de manera fácil las potencias europeas menores. Yo creo que no tengo que ser el único que está viendo este tipo de soluciones para el Army General. Porque si, por ejemplo, juegos como Mount & Blade triunfan, es por su campaña en solitario, su mundo abierto, su gran posibilidad y abanico de cosas que puedes hacer, de cómo desarrollar tu propia vida dentro de un personaje. El modo de Calradia, por mods. No me voy a meter en el apartado de mods de Steel Division porque parece aquello que tengas que ser ingeniero industrial para poder realizar algo tan sencillo como dejar los cadáveres en el campo de batalla, perdiendo a sí mismo la inversión. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este tema? ¿Cómo podemos llevar a cabo? ¿Cómo podemos ofrecerle a la compañía esto? La posibilidad de que su juego se convierta en un AAA, gane dinero, por supuesto, y que encima tenga enganchada a dos comunidades, incluso más comunidades, para que acudan a su mismo juego y la compren. Porque si te basas en un juego con un Army General de escenarios muy concretos, con un sistema que a ti no te interesa demasiado de objetivos de campaña limitado, y te basas en un juego multijugador, el jugador se va a ir
Porque pensarás, es que es igual. No hay un abanico muy grande de posibilidades más que coger el Elmi General y cada batalla, cada campaña que empiezas es una campaña diferente. Pero una vez juegas una campaña, ya sabes qué movimientos puedes hacer y qué no. No sé si es la campaña número 3 o 2 de en general del Elmi General, que está el grupo central de ejército alemán y luego está un grupo aislado, que le da la ventaja al eje si sabes movértelo. Y haciendo bolsas y aplicas esto o lo otro. Y ya sabes cómo moverte. Sin en cambio, si nos basásemos en una campaña europea, donde intervienen tantas tipos de unidades, ya no estoy hablando de marítimas, sino de unidades, el jugador cada vez que empiece no va a saber, primero no va a saber por dónde empezar. Va a tener que romper incesantemente esa línea de frente. Creará bolsas súper dinámicas. Te harán bolsas súper dinámicas que tú dirás, es que cada vez es distinto. No te puedes centrar, por ejemplo, en que la campaña, como en el Millonario, sea avanzar y se acabó. Sí, es muy importante avanzar. Pero es que la IA, al igual que se lo haces con otros jugadores, existe esa gran diferencia de la manera de pensar. La máquina contra el ser humano. Y luego en el método de multijugador, sea jugando contra la IA o contra jugadores, es tres cuartas de lo mismo. Cada batalla puede ser diferente, pero sabes a lo que te enfrentas. Es decir, sabes que ahora, aunque esté el Destruction Mode, no deja de ser una batalla de X jugadores contra X jugadores. Y no vas a salir de esa dinámica. Y tarde o temprano este tipo de juegos caen por su propio peso. ¿Por qué no ofreces a la comunidad la oportunidad de oro con los recursos que ya posees para este tipo de cosas? Yo creo que hay que tener en consideración, me gustaría abrir la caja de comentarios. En fin, esto no es un canal, no está hecho para que sea un canal profesional, no es un canal ni mucho menos para hacerme de oro. Es un canal donde considero que me siento libre a la hora de hablar de este tipo de juegos, como me gustaría hablar de películas, bueno, de algunas de mis películas favoritas, de los juegos de mesa que he podido jugar, de la creación de juegos de mesa, incluso hasta de historia, de lo que pudo, no pudo, lo que es verdad, lo que es mentira, el mito frente a la realidad, lo que hoy en día puede ser importante para nosotros, siempre siguiendo el apartado, lógicamente, histórico-bélico. Entonces, abrí esa caja de comentarios y si alguno ha aguantado hasta el final del vídeo, muchas gracias. Me siento bastante desahogado. Me gustaría hacer un segundo vídeo en concreto, volviéndome a explayarme, volviendo a hablar sobre este método de campaña alternativa, la gran campaña de Steel Division 2 Total War, Steel Division Total War, mejor dicho. Y sería muy interesante ver si tú encuentras problemas en estas dinámicas. Problemas, mejoras, sugerencias. Porque al fin y al cabo yo voy a desarrollar esa idea. Voy a desarrollar esa idea y voy a ver si la compañía me hace caso. Que eso es lo más difícil de todo. Porque hoy en día ya sabemos todos que si no tienes un número sustancial de seguidores o si no tienes relevancia, pues no te suelen hacer caso. Por eso es importante de ese boca a boca. Por eso es importante hablar con otra serie de youtubers que han tocado ese juego, les gusta ese juego y creen que esa idea es buena. Entonces, deja tu comentario, yo lo leeré y de manera irregular, porque esto no es un canal profesional, pues seguiré hablando abiertamente y espero que tú también lo hagas siempre desde el respeto. Así que muchas gracias y espero que te haya gustado.